Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Si usted ve alguna imagen del planeta Tierra, de esos que toman los satélites, que toman los astronautas, va a entender que no existe arriba o abajo. Va a entender que es un ámbito distinto. Pero nuestra mente ha sido entrenada ¿para qué? Pastor, que sí, el techo está arriba, la tierra está abajo. Pero si usted se pone a dimensionar un poco, se podría llegar a marear. ¿Por qué? Porque se tiene que dar cuenta que está pegado de costado a la tierra. ¿No? ¿Y qué pasaría del otro lado cuando la tierra giraría? Quedaría colgando. Pastor, hay una fuerza, hay un ámbito que te mantiene sujeto a la tierra. Entonces, la naturaleza nos enseña mucho de ámbitos. Nos enseña mucho de la esencia. Y cuando comenzamos a romper esos paradigmas, esos pensamientos raros, tal vez podés ponerlo religiosos o culturales que no han sido establecidos. A veces queremos interpretar lo que Dios habló o lo que Dios habla en la Escritura conforme la cultura que portamos. Y es ahí el error donde comenzamos a fallar. ¿Por qué? Porque entendemos de que en realidad Dios tiene que bajar a ayudar en mi situación, cuando en realidad Dios te quiere sacar de esa situación. Cuando en realidad Dios te va a extender su mano, ¿para qué? Para que vengas a habitar en Él. Yo sé que muchos han leído, yo creo que hasta de memoria, el Salmo 91. Y dice, ¿cómo dice el versículo 1? Al que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y cómo podés vos saber si estás habitando al abrigo del Altísimo? Porque se trata de ámbitos. ¿Cómo podés sacar esos conceptos de que estamos en la presencia de Dios solamente cuando hay una manifestación como la de recién? O cuando siento el fueguito o me siento bien, wow, algo pasó dentro de mí, siento la presencia. Decirle al que tiene al lado, la presencia no es para sentirla, es un ámbito. Es un ámbito. Mientras la busques como un sentimiento, seguirás en el lugar caído. Mientras busques el toque de Dios, seguirás en el lugar caído. Porque Salmo 91 revela una habitación, un lugar para establecerse. ¿Cuál, pastor? La presencia de Dios. Y el que mora bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, Dios me hablaba de que a veces queremos provocar cambios en los ámbitos, y para eso fuimos llamados. Para, en cierta manera, que se haga la voluntad en la tierra como es en el cielo. Pero lo hemos entendido de manera religiosa o cultural. Pero lo que Dios habla es hagan elevar la tierra al ámbito de los cielos. ¿Cómo es esto, pastor? Es que, te vuelvo a decir, todo lo que baja significa que está cayendo. Todo lo que baja significa que está bajando de nivel. Cristo, cuando muere, dice que Él desciende a los lugares infernales cuando fue crucificado. Pero habla de que Él no bajó para establecerse allí. Simplemente Él bajó con una función. ¿Cuál función? De, sí, predicar a los cautivos que estaban allí en ese momento, pero de arrebatarle una llave. De arrebatarle una llave al reino de las tinieblas. Y una llave abre o cierra un ámbito. Por eso le vuelvo a decir, puertas, ventanas, llaves, ámbitos. Y dice que luego ascendió y se llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo que se llevó cautiva la cautividad? Porque cuando la cautividad fue llevada al ámbito de los cielos ya no existía.
Entonces, dice la palabra que por eso nosotros somos trasladados de los lugares de oscuridad o de lugares de tinieblas y somos establecidos o sentados, dice otra versión, en lugares celestiales. Significa que hay un traslado, significa que hay una elevación. No dice la palabra, y Jesús vino y se sentó al lado tuyo y te dijo, pobrecito, bueno, vamos a ver qué hacemos. Se sentó ahí, dijo, pero pucha, estás en el terreno de Satanás. No, no. Jesús vino, en cierta manera, el Mesías. Y como ayer hablábamos de los nombres del Mesías y de la cara del león, como hablaba nuestra madre espiritual, el apóstol Mariló, eso vino para recuperar los ámbitos o las llaves que el hombre había entregado para que las tinieblas usurparan. Pero nunca esos ámbitos o esos lugares fueron creados por Dios para que en cierta manera tuvieran o vivieran una conexión con el inframundo. Entonces, la palabra de Dios habla en varios pasajes, pero Génesis 3, versículo 8 en adelante dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de su presencia. ¿De qué se escondieron? Digamos, ya no estaban escondidos en la presencia, sino que ellos se apartaron de la presencia. Por eso es que Dios le dice, a ver, Adán, ¿dónde estás? Yo te dejé acá. Y ahora usted va a entender que la presencia es un ámbito. Porque usted cree que tuvo la presencia de Dios cuando se le apareció un ángel. No, los ángeles se manifiestan en los ámbitos de Dios. ¿Usted cree que solamente, le vuelvo a decir, tuvo la presencia de Dios cuando hizo una oración y la oración fue respondida? ¿Sabe qué? A veces ahora yo le voy a enseñar, Dios responde por misericordia. Pero ¿por qué no puedo alcanzar y seguir avanzando por el ámbito que te encontrás? Entonces la palabra de Dios habla de que cuando oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, y oír la voz de Jehová, ¿qué es? ¿Qué salía de la boca de Jehová? Palabras. Pero ahora esas palabras deben de tener el poder o en cierta manera la esencia que portaban las palabras de Dios, chocaban contra la esencia que ya había en Adán y Eva. Por eso se avergonzaron, por eso se apartaron. ¿Por qué? Porque la palabra lo confrontaba. Y lo primero que Dios le dice es, Adán, ¿dónde estás? De cierta manera, Adán, yo te dejé bajo un ámbito de mi presencia. ¿Dónde te has caído? O dónde, vio que la palabra dice caído, entonces significa descender. O dónde te posicionaste. Por eso debemos entender que Dios nos llamó a asumir la posición que Él nos dio. Dice que Él nos dio la posición de gobernar, sojuzgar, legislar y gobernar sobre todo lo de la tierra. Pero ese era el hombre habitando en la presencia de Dios. Ahora, cuando el hombre se desconectó por causa del pecado, lo que usted puede decir pecado, o en realidad se desconectó porque se desconectó de algo para conectarse en otra cosa. El hombre no vive desconectado. Usted y yo tenemos la capacidad de conectarnos en los ámbitos espirituales. Por eso cuando usted logra conectar con un ámbito de la presencia de Dios, como que algo se le despierta, como que algo nace, como ese rugido del león, como eso de que parece que todo es posible. ¿Por qué? Porque tiene vestigios de lo que hay en la presencia de Dios. Por eso Dios le dice, para Dios no hay nada imposible. Pero también dice, para los que creen en Él, nada les es imposible. Porque una persona que realmente cree en Dios es una persona que ha entrado en su presencia. Y te vuelvo a decir, no se habla, pastor, pero es que yo no siento las 24 horas del día, los 365 días de la semana, ese fueguito o esa cosa cuando adoramos, cuando cantamos. No siento, no se trata de sentir. Decirle al que tiene al lado y pegarle, nada, mentira. No se trata de sentir.
A ver, Adán y Eva decían, yo siento estar en Edén. O habitaban en Edén. Y es lo que no hemos entendido. Y que en este tiempo se está revelando. Porque cuando alguien habita en la presencia de Dios, desde ese ámbito gobierna la tierra. Por eso Satanás está tan entretenido o está tan interesado en realidad en entretenerte. Él no está entretenido, él está haciendo su plan. Al que entretiene es a vos y a mí, que nos quiere entretener en lo que sentimos, en lo que no nos hicieron y falta perdón, que ni lo voy a hablar, porque creo que ya eso está recontra hablado. Pero una persona que todavía se enfoca en lo que me hicieron, en el pasado, en lo que yo hice, en lo que pasé, es una persona que está en cautividad. Pastor, pero estoy dentro de la iglesia, yo creo en Dios. Sí, crees en Dios, sos una buena persona. Pero todavía no has sido trasladado de las tinieblas a la luz. Porque en la luz no hay falta de perdón. Porque en la luz tenés que entender que aunque no te guste, tenés que perdonar como Dios te perdonó a vos. ¿No? Hay una verdad que dice, perdonad a vuestro prójimo como yo lo perdoné a ustedes. Y te hago una pregunta, que cuando el tema del perdón o la falta de perdón se quiere establecer en mi vida, yo digo, ¿yo era merecedor de que Dios me perdone? No, y viene ese pensamiento, pero mirá lo que te dijo el desgraciado, ¿no? Mirá lo que está hablando, y yo digo, ¿y yo? ¿Qué hacía cuando no estaba con Dios? Entonces, esa lucha, o ese rompimiento cuando estás en el ámbito espiritual, cuando estás habitando en su presencia, ya no querés salir de ahí. Y muchas veces la religión nos ha dicho, bueno, cuando usted muera, que ya habló al apóstol Carlos ayer de lo que significaba muerte, cuando usted muera, vamos a estar más allá del sol. No sé quién nos dijo que era más allá del sol. Algún astrónomo. Y vamos a tener un hogar, bello hogar, más allá del sol. Sí, Dios dijo, yo iré a hacer habitaciones para que estén ya conmigo. Pero Jesús también dijo, yo no los dejaré solo, sino que le enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no habita en la inmundicia. Wow, ¿cómo es esto, pastor? Estamos fritos entonces. No, el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios dice, ustedes siendo malos padres, saben dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre le dará el Espíritu Santo al que lo pida? Perfecto, ahí entramos todos. Vos podés pedir y tenés que pedir, si no tenés el Espíritu Santo, hoy decirle, Dios, yo necesito el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una manifestación de que entraste a habitar, a establecerte la presencia de Dios va a ser el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, el Espíritu Santo de Dios viene y comienza un trabajo donde te comienza a liberar, donde comienza a sacar lo que nos sirve, donde te comienza a elevar, donde te comienza a traer los pensamientos, porque Dios dice que el Espíritu Santo tiene una función. La de consolador no hemos quedado todos. No, viene a consolarme, pobre, Cristo se murió y ahora ¿qué hacemos? No, la religión te dice, pobrecito, y hay gente que todavía tiene crucificado a Cristo en la cruz y le llora ahí. Cuando Dios ya no está en ese ámbito. Fue un paso, fue algo que tenía que hacer, un acto profético, pero nunca se quedó a habitar Cristo en la cruz. Ahora, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene y comienza un trabajo donde comienza a elevarnos. Y el Espíritu Santo tiene una función, la de maestro. Y el Espíritu Santo dice que nos recuerda lo que ya Cristo ha establecido. ¿Qué me está recordando? Que debes perdonar como Él te perdonó, una de las tantas enseñanzas que el Espíritu Santo te da. Pero también dice que Él trae de lo que en el corazón de Dios se está hablando ahora, el Espíritu Santo te lo baja a tu espíritu. Pero eso sucede cuando ya estamos habitando en la presencia de Dios. Ahora, te vuelvo a decir, tus pensamientos tal vez dicen que vas a habitar en la presencia de Dios cuando lo vea cara a cara. Y en realidad la Escritura dice que hoy fuimos trasladados de la presencia de la oscuridad, de la zona de tiniebla. ¿Fuiste trasladado? La palabra habla en tiempo pasado, fuimos trasladados. Ya el apóstol Pablo, que es uno de los que escribe y repite esto, dice, ya fuiste trasladado, el traslado, el cambio de ámbito ya sucedió. No va a suceder cuando mueras. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de presencia, que por ahí es mucho más amplio, pero comenzamos a entender de que no se trata que yo tengo la presencia de Dios cuando lo veo solamente cara a cara. Sí, es una manifestación hermosa y preciosa. No se trata de que cuando sentí ese bienestar o me sentí reconectado. No, todos los días
habitamos en la presencia de Dios. Porque si es real una parte, es real la otra. Cuando está una persona, le escucha hablar de que está cansada, de que está deprimida, de que no sabe qué hacer, de que la enfermedad o de tantas cosas. ¿Usted qué dice enseguida? Esta persona está cautiva. ¿Y cautividad existe dónde? En el inframundo. Y si usted cree que cuando la persona está así, está habitando en un lugar de zonas infernales, por eso digo muchas veces, está bien, hay que hablar del juicio de Dios y que va a venir el gran juicio donde unos serán echados en el lago de fuego y otros seremos apartados para Él. Eso es una verdad. Pero hay gente que vuelve a hablar del infierno y dice, si yo ya estoy en el infierno, si yo ya estoy viviendo un infierno en mi familia. Y no está mintiendo. Es que su alma ya está posicionada en los lugares infernales. Lo que todavía esa persona tiene la oportunidad de salir de ese lugar. A diferencia de Satanás y los ángeles caídos. Pero Satanás, por eso mantiene cautiva a las personas. Porque cuando llega el momento, o que a esa persona se le acaba el tiempo, se asegura que quiere en esos lugares infernales. Pero nosotros en esta mañana, yo te quiero hablar de la presencia de Dios. Y desmitificar esto, que vos estás solamente en la presencia de Dios cuando sentís los pajaritos y la mariposa, y cuando viene la primavera y estás enamorado. Esa es la presencia de Dios. Cuando usted se enamora de una persona, cuando tiene ese encuentro con el amado y la amada, cuando lo va a visitar a la casa, ¡wow! ¡Qué hermoso! Podemos estar en ese momento, podemos disfrutarnos. Pero usted cuando se va, no dice, bueno, acá terminó el noviazgo, ahora vuelvo a ser novio cuando lo vuelvo a visitar. No, usted dice, no, yo estoy de novio, estoy conociendo a este chico, a esta chica, y eso está bueno. Pero usted llevará el título de novio o de novia, aun cuando esté en su trabajo. O en su trabajo va a dejar de ser la novia o el novio de su amado. Pero en los ámbitos espirituales sí lo dejamos. Venimos y somos la novia del Cordero. Y lo amamos y cantamos y que guau, qué bueno. Vamos allá a los eventos, no, que ni buenísimo, porque te activan más, te amplían la mente y está re bien. Pero no dejes colgado el título de novia del Cordero. Nada, es que ahora estoy con mis amigos. ¿Se me van a reír? Pero si cuando estás de novia, mirá, qué linda mi novia, ¿no? Y le mostrás a tu amigo. Mirá qué lindo mi novio. Porque estás orgulloso, estás enamorado, decís, esto es lo mejor de lo mejor, ¿o no? Bueno, algunos. Es lo que le tocó, pero bueno. Tenía oportunidad de elegir antes de eso. Cuando ya está, como dijo el apóstol allí, como le digo yo, cuando ya firmó, fue. No, después no venga que me quiero separar y esas cosas raras, porque usted tuvo el tiempo del noviazgo para conocerse. Usted tuvo el tiempo del noviazgo para, en cierta manera, ver si eran compatibles y tantas cosas. Pero a veces, y está bueno eso, porque, qué sé yo, ¿qué novia diría, bueno, si, no, que ahí viene mi amigo, escondete, no quiero que veas que sos re fea. Ahí viene mi amiga, no, que ni se entere que ando con vos, porque va a decir, qué loco, se chocó contra la pared. Nah. Sería medio loco, pero nos avergonzamos del Mesías. Y a veces sucede. ¿Cómo voy a hablar, pastor? ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, pero no esperé 10, 20 años. ¿Cómo voy a hablar de Cristo si mi vida no refleja a Cristo? Bueno, cambia de ámbito. Pero no por eso te desconectes del Mesías, de lo que el Mesías quiere hacer. Es una decisión. Es un pacto, es una decisión que vos haces. Y en esta mañana la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva oyó la voz de Jehová, de Dios que se pasaba en el huerto, se escondieron de su presencia. Entonces cuando yo en mis actividades diarias me escondo de la presencia de Dios, significa que me salgo. Y el tema es que en el ámbito espiritual no puedo estar saliendo y entrando, porque ese es el famoso doble ánimo. Las ondas del mar, decía, aquellos que le piden a Dios, pero están como la onda del mar, que vienen y que van, que le creo a Dios y no le creo a Dios. ¿Soy la novia del Cordero o no soy la novia del Cordero? ¿Voy a la iglesia? No voy a la iglesia. Hoy se cortó la luz, no me pude peinar, pastor, si siempre vení despeinado. Que la planchita no anduvo, bueno,
Cuando venga Cristo, si no alcanza a calentar la planchita, decirle, bueno, déjame acá. Sí, quédate con Satanás. No. Y algunos quedaron así tal vez. Es que no, que fuimos, pastor, viernes, sábado, domingo. Ya está, Yo estoy recargado. Ese me habla de alguien que no entendió de presencia. ¿No cree que nosotros no nos cansamos? ¿No cree que los que fueron no se cansaron? Físicamente te cansás, pero espiritualmente no te podés cansar de tu amado. Hay una convocatoria y decimos, allá quiero estar. ¿Por qué? Porque mi amado me está llamando. Y ese es el tiempo que se viene, que ya está establecido, donde Dios está levantando los verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Y adoración, como te vuelvo a decir, esta es una faceta. La música es un área de la adoración, pero no es la adoración completa. El verdadero adorador no se pierde oportunidad de estar con el amado. Toma cada palabra, porque sabe que la palabra, si bien en cierta manera a veces te confronta, pero es para elevarte. Jamás Dios te va a dar una palabra, tal vez como lo damos nosotros naturalmente, ¿no? A veces sin medir, a veces le decimos a nuestro hijo le fue mal, es que sos un burro, y esa es una palabra para pegarle en la cabeza y decirle, vos no podés. Pero después queremos que Dios, cuando nosotros nos equivocamos, que nos diga, pobrecito, sí, tenés razón, te perdono. Entonces, hay que empezar a entender de ámbitos. La palabra de Dios dice que se condenan. Ahora, en 1 Reyes 17, versículo 1, dice, entonces Elías, que era uno de los moradores de Galaad, le dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo digo, wow. Yo leí muchas veces esto y digo, bueno, pero era un profeta heavy. Eliseo, ni hablar, decía lo mismo Eliseo. Y encontré que muchos profetas decían lo mismo, en cuya presencia estoy. Entonces digo, no, esto no se trata de que solamente era Elías o Eliseo. Se trata de que Elías le decía algo, es que yo estoy acá con el amado, es que acá vos estás en otra dimensión. Podemos estar los dos hablándonos cara a cara acá en la tierra, pero vos estás conectado con el inframundo y yo estoy conectado con Dios. Entonces vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías no se había muerto, no había sido arrebatado todavía. Significa que, te vuelvo a decir, la presencia de Dios es un lugar, es un ámbito. Se desmitifica los momentos, los toques, todo eso que por ahí nosotros queremos como cristianos, a veces como evangélicos, y que Dios me toque. No, que Dios no te toque, que Dios te traslade. No, ¿por qué? No, que Dios me toque. A veces queremos toque, porque los toques son momentos. Pero el traslado es otra cosa. Y no queremos morir a la naturaleza porque tal vez nos acostumbramos tanto a habitar en los lugares infernales. Pastores, ¿qué me está diciendo demonio? No, pero vos elegís estar con los demonios. Cuando todavía en tu boca hay inmundicia, ¿cuál lenguaje manifiesta? ¿El de los ángeles de Dios o el de los ángeles de Charlie? ¿No? La sabían todo eso. Los demonios manifestan el mismo lenguaje. Pero los demonios dicen, si este es pana, mirá, habla igual que nosotros. Ay, brother, ¿qué va? Medio así puertorriqueño eran los demonios y vos también ahí. Porque así hablan los demonios en Puerto Rico. Ahora, entonces, cuando yo me enredo, todavía, y viene el pastor, la pastora, el hermano, la palabra, el esposo, la esposa, mi hijo, y me dice, no, papá, mamá, mira, tenés que morir a las obras de la carne. Es que es difícil. No es difícil. Se trata de determinación. Se trata de no querer el toque de Dios, de querer que Dios me traslade. Que Dios me traslade. Mire, entonces Elías dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Todavía no había venido Jesucristo. Todavía Pablo no decía, ustedes fueron trasladados y están sentados en ámbitos espirituales. Pero ya lo vivían ellos. Aunque no habían escuchado esa palabra, se les había revelado el ámbito de la presencia. ¿Cómo creen que Isaías escucha lo que el Padre y el Hijo están hablando? Y dicen, ¿quién irá por nosotros? Y el día de Isaías le dice, heme aquí. Envíame a mí. No se trata de Dios bajando a la tierra para hablar. Se trató de Elías viviendo en ese ámbito donde vio al Padre, donde vio al Hijo, donde escuchó la conversación en los cielos. ¿Saben por qué?
Porque si Dios a veces, habla, te suelta palabras, sí. Pero hay cosas que solamente se charlan en los cielos, donde Satanás no tiene acceso. Donde Satanás no tiene acceso. Por eso, te vuelvo a decir, vos y yo tenemos la capacidad en Dios de poder escuchar lo que se habla en el cielo. Para eso no tenés que ser profeta, no tenés que ser apóstol. Sí, hay otra responsabilidad, funciones, autoridad. Pero es para todos los hijos de Dios. Porque Él dice que no solamente hay y trasladé a los que se recibieron de pastor y apóstol, a eso los trasladé de las tinieblas a la luz. No, aquellos que me recibieron, aquellos que dijeron, trasladame, no un toque, completamente, sacame de acá, a eso le dio autoridad de ser llamados hijos y los trasladó de las tinieblas a la luz. Ahora, miren qué interesante esto. Dice, vive Jehová Dios, Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Qué dijo? Sino por mí. Y es fuerte. No dijo por palabra de Dios. Dijo por mi palabra. Y sucedió. ¿Cómo que se cumple algo que dice un hombre? Porque Él aclara, vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, y desata algo, una palabra, un tiempo que había escuchado en la presencia de Dios. Por eso dice por mi palabra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Elías era la voluntad de Dios. Por eso Pablo también puede decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Porque hay que tener para decir eso. Porque voy a decir, no, y todavía estamos con el que no somos perfectos. Sí, no somos perfectos, pero buscar la perfección. Entonces, ahí está el porqué de muchas oraciones tuyas no son respondidas. De por qué, pastor, y en intercesión, y yo escuché al apóstol, a la pastora y a ustedes, y dijeron, y vamos a desatar, pero cuando digo no parece nada, los demonios se me ríen. Porque los demonios no te temen a vos, temen la presencia que portás, temen el lugar donde habitas. Entonces, como ellos entienden de ámbito y de autoridad, cuando viene un hombre de Dios, cuando hablo de hombre de Dios y mujer de Dios, no hablo solo de pastor y apóstoles, sino de alguien que realmente se ha dejado transformar y ha recibido a Cristo en su corazón. Viene, los demonios se tienen que apartar o tienen que obedecer. Por eso la tierra tuvo que obedecer a Elías. Por mi palabra no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y él la soltaba porque había una orden de los cielos que tenía que ser soltada. Y Elías fue el medio. Y él dice, por mi palabra. Entonces esto es interesante de entenderlo. Porque cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios, nada te será imposible. Cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios, conoceremos si es la voluntad de Dios o no. Conoceremos inmediatamente y va a venir la gente, no, pero pastor, haga esto, aquello. Y Dios te va a decir, no. Entonces le va a decir, no, pero que no hay poder, no hay autoridad. No, es que Dios no lo quiere hacer. Y ahí es donde aprendemos. Y donde somos educados y donde todo lo que es decreto, todo lo que es intercesión toma un nivel mayor. Porque ya no intercedés lo que a vos se te ocurrió en la cabeza o a mí se me ocurrió en la cabeza. Ya no orás lo que por ahí de tu corazón sale porque el corazón es engañoso. Sino que terminás orando y estableciendo lo que escuchaste en los cielos. Eliseo decía lo mismo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 4. Dice, mas Joacás, este era un rey, el otro era un profeta, este era un rey. Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó. ¿En dónde oró? ¿En dónde oró? ¿En qué ámbito se metió? Cuando vas a orar, cierra tu puerta, desconéctate del mundo, entra en la presencia de Dios. Dice, mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque había entrado a la presencia de Jehová. Porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel y salieron del poder de los asirios y habitaron los hijos de Israel en su tienda como antes. Bien, Joacás entró a la presencia. Joacás en un momento fue tan elevado en la oración que tenía por la aflicción que portaba, que logró irrumpir en los ámbitos de Dios. Y cuando entró en los ámbitos de Dios, su oración fue escuchada y recién fue escuchada.
No es que Dios es sordo, sino que Dios responde a aquello que está en su presencia. Entonces dice que Jehová vio que Israel estaba afligido por causa del pecado, que ya sabemos. Pero dice, bueno, están tan afligidos, algo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hubo alguien que entró en mi presencia, alguien que me provocó, alguien que comenzó a arrebatar lo que está en los cielos. Y dice que en cierta manera Dios respondió y le dio liberación. Ahora, dice, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, sino que siguieron andando en sus caminos. Y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Significa que este rey entró por un instante en su presencia, pero cuando recibió el favor, se apartó de su presencia. Siguió haciendo idolatría, siguió llevando toda una distorsión que separó a la gente de Dios. Habiendo tenido la oportunidad de entrar en su presencia. Por eso te vuelvo a decir, hay momentos donde tu oración es tan intensa, tu intercesión, que irrumpís en los ámbitos de la presencia. Pero esos son los que nosotros conocemos como toque. Pero después, cuando la cosa se arregló, cuando la cosa se calmó y parece que todo va bien, te salís de la presencia. Y la cosa sigue igual. Y la cosa se echa a perder. ¿Por qué? No porque Dios no escuchó, sino porque en cierta manera Dios respondió a alguien que habitó en su presencia, pero luego se separó. Por eso es tan importante entender que presencia es un ámbito. ¿Amén? ¿Están aprendiendo? Entonces vos tenés una posición. Yo también tengo una posición en Dios. Y desde esa posición es cuando gobernamos y las cosas suceden. Las cosas suceden, ¿por qué? No porque tenga más conocimiento, sino por el lugar donde está habitando. David no le temió a un Goliat, porque David dijo, no me está enfrentando a mí, está enfrentando al que viene conmigo. Saúl estaba atemorizado porque se había recontra apartado. ¿Amén? Ya estoy terminando para que no se me congelen. Lo último, en Primera de Reyes, capítulo 13, un pasaje muy conocido del profeta joven y el profeta viejo. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. Pero yo quiero tocar rápidamente esto. Dice aquí, un varón de Dios, por la palabra de Jehová vino de Judá. ¿Por qué? Por la palabra de Jehová. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el rey Jeroboam clamó aquel contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman ahora incienso sobre ti, y sobre ti quemarán los huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Mire, soltó una palabra y dice que, aunque el rey se enojó por lo que le estaba diciendo, dice que extendió su mano para que lo llevaran preso y la mano se le secó. Y el altar se quebró. Lo que había terminado de decir sucedió inmediato. ¿Pero por qué? Porque había un varón de Jehová, había un hombre que no dice el nombre, no dice Elías, Eliseo, pero era un profeta. Y era un varón de Jehová que habitaba en los ámbitos de Dios. Entonces en los ámbitos de Dios escuchó una orden y Dios lo instruyó sobre algo que tenía que hacer. Este hombre fue hasta ese lugar, confrontó al rey de ese lugar y le dijo, ¿sabés qué? Así ha dicho Dios, por causa de que sobre este altar hiciste cosas inmundas y sobre este altar armaste un diseño paralelo. Jeroboam había armado un diseño paralelo a lo de Dios. Dice que este altar se quebrará. Amén. Pero dice que, sigue hablando, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano y dijo prenderle, pero mal la mano se le extendió y se le secó. El altar se rompió y se derramó. Vamos a pasar rápido eso. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. ¿Qué entendió Jeroboam? Que no era un varón cualquiera. Que las señales y ver que enseguida se quebró el altar, se le secó la mano, que no podía confrontar a alguien que está en la presencia de Dios. Entonces dijo, te ruego, y sabe que Jeroboam era de israelita, pero dice, en cuya presencia de tu Dios, se había separado, se había apartado. Dios lo había puesto como rey luego de Salomón. Por causa del pecado de Salomón, una sola tribu quedó con el hijo de Salomón y el resto se lo había dado a Jeroboam, pero Jeroboam se desvió a tal punto que en cierta manera entendía de ámbitos. Nada más que él quería mantener a la gente entretenida ahí para que no se le fuera para otro lugar. Él armó un altar para que no fueran a Jerusalén, al templo que hizo Salomón, a adorar a Dios, porque dice, se van a ir allá y se van a pasar al otro rey.
Entonces él creyó que podía manipular los ámbitos, pero se dio cuenta que el que le había venido a hablar no era un hombre cualquiera, era un hombre que habitaba en la presencia de Dios. Por eso él le agarró y le dice, entonces respondió el rey y dijo al varón, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Él estaba diciendo, yo no tengo acceso a donde vos tenés acceso. Yo soy un rey, vos sos un varón. No ponen el nombre, no sé si a propósito para marcar que podía ser vos, que podía ser yo, alguien que no era o no tenía el cargo como el rey. Pero el rey, aunque en la tierra podía mandar todo y mandó a su ejército a prenderlo, hubo algo que detuvo esa orden en lo natural y fue lo espiritual que portaba ese varón. Por eso te vuelvo a decir, no tenés que temer lo que los brujos, los hechiceros, los que estén pudiendo gestar en contra de vos. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran con un hombre, con una mujer que habita en la presencia de Dios, nada lo podrá tocar. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.